Reconozco que es incorrecto, muy incorrecto, pero debo confesar que he conspirado con mi esposo para llevar a cabo una idea descabellada con su padre. Permíteme guiarte a lo largo de la historia para observar su evolución. La jornada comenzó con la reunión familiar en nuestro hogar, una costumbre habitual que se esperaba fuera acogedora y cercana. El aire se impregnaba con el olor del pollo al horno, el pan con ajo y el delicado dulzor del pastel de maíz recién hecho. Alex, mi esposo, había decidido invitar únicamente a su padre, Edward, a cenar. Fue una acción informal y común, ya que Alex solía trabajar en mejorar el débil vínculo que mantenía con su padre. Edward resultaba ser un individuo fascinante, cuya mera presencia atraía la atención de forma natural y sin dificultad alguna. Con su melena en completo silencio, una actitud que emanaba seguridad, y una voz grave y envolvente, era el tipo de individuo que causaba impacto. Su aura callada generaba una sensación de confinamiento en cualquier espacio. Esa noche me di cuenta de su presencia de una forma totalmente nueva. Tal vez la forma en que imaginaba mientras compartíamos la cena que había cocinado, o la manera en que sus ojos se detenían en mí durante un instante prolongado al servirle otra copa de vino. Experimentó una sensación de inutilidad, un instante de reconocimiento compartido que dejó atrás velozmente. Cuando la noche avanzaba, nos reunimos alrededor de la mesa de la cocina, disfrutando de las divertidas anécdotas de Alex sobre su época escolar y las ocurrencias graciosas de Edward que solían sacarnos carcajadas. Me di cuenta de la serenidad que Edward transmitía y no pude evitar observarla. Su conocimiento es limitado, pero siempre perseverante. Existía una forma en la que él prestaba atención, de verdad escuchaba, que lograba que te sintieras como la persona más relevante del planeta, incluso en medio de una multitud impresionada. Tras la cena, Alex se retiró a la habitación para concluir una llamada laboral, dejando a Edward y a mí a solas en la cocina. Mientras lavaba la vajilla, el delicado tintineo de los platos rompía el silencio, sin embargo, percibía la mirada de Edward sobre mí. Él comentó, rompiendo el silencio, que te habías perdido a ti misma esta noche. Emitía una calidez auténtica, aunque se percibía un matiz de algo adicional, algo que aún no estaba preparado para identificar. Expresé mi agradecimiento mientras lo observaba a mis espaldas. Qué bueno que lo hayas disfrutado. Mientras se acercaba, le dijo a Alex que había sido de gran ayuda. Es afortunado de contar con alguien que lo defienda. Muestra una sonrisa diplomática, sin estar seguro de cuál sería la mejor manera de contestar. Propuse realizar la tarea en tono calmado. Mientras seca un vaso, mis manos están ocupadas. Edward se aproximó al plato con una mirada reflexiva. La unión matrimonial no es sencilla, puedes creer en mi experiencia. Lo he adquirido con esfuerzo. El peso de sus palabras me obligó a detenerme un momento. Coloqué el vaso en la mesa y me volví a encarar con él. Aparentas haber aprendido mucho, a pesar de mi ofrecimiento. Le comentó que se sobrecargaba de seguridad en sí misma. El tono profundo y resonante que adquiere con el paso del tiempo, o quizás simplemente la destreza para ocultar inseguridades de manera más efectiva que la mayoría. De la manera en que lo expresó, me dio la sensación de haberme confiado un secreto, lo que provocó que esbozara una sonrisa en respuesta. Ejercía un atractivo magnético innegable. Un latido que permanecía inmóvil. Conversamos por un tiempo que pareció extenso, aunque en realidad solo fueron unos pocos minutos. Mientras escuchaba con alegría, olvidé temporalmente la tarea de lavar los platos al escuchar las anécdotas de su juventud, sus regresos y las lecciones que compartía. En nuestra charla se percibía una distancia notable, sin embargo, en su fondo ardía una llama de lo imprevisto. Cada vez que nos mirábamos o sonreíamos, percibíamos una cierta tensión en el ambiente, aunque no lográbamos identificar su origen. Al regresar Alex a la habitación, experimenté una mezcla de alivio y desesperación que me resultó inusual. La tensión se calmó, aunque un susurro quedó presente en mi mente mucho tiempo después de que Edward se despidiera y la noche llegara a su fin. En aquella noche, mientras Alex descansaba profundamente a mi lado, repasé mentalmente la charla, evaluando cada expresión, cada gesto. Expresé que no significaba nada, un encuentro inofensivo con mi abuelo. Sin embargo,
la forma en que mi corazón reaccionó al recuerdo narró una historia distinta. En ese momento, desconocía lo que vendría después, pero aquella noche marcó el inicio de todo. Lo que vino después cambiaría por completo mi percepción sobre mí mismo, mi matrimonio y mis propias capacidades. Sin embargo, al día siguiente transcurrió como uno más. Alex se encontraba ocupado atendiendo llamadas laborales. Mientras se enlazaba entre correos electrónicos y llamadas, su teléfono descansaba sobre la mesa del restaurante. Durante la mañana, me dediqué a ordenar tras la celebración de la cena, aunque mi mente seguía centrada en Edward. La sonrisa que mostraba, lo cálido de su tono al hablar y cómo sus ojos se quedaron mirándome durante un instante más de lo habitual. Alcé la mirada decidido a dejar que los recuerdos desaparecieran. Resultó absurdo permitir que ciertos instantes efímeros ocuparan tanto lugar en mis pensamientos. A pesar de mis esfuerzos por eliminarlos, cobraron más fuerza. Conforme avanzaba la tarde, me vi revisando mi celular, considerando la posibilidad de enviarle un mensaje de agradecimiento por habernos reunido la noche anterior. Dudé durante un periodo más prolongado de lo que me gustaría reconocer antes de decidirme a enviar un mensaje. Agradezco tu presencia anoche. Me alegró mucho tu presencia y me complace saber que disfrutaste la comida. Al presionar el botón de envío, coloqué el teléfono sobre la mesa y sentí mi corazón latir con fuerza, como si hubiera cometido un acto indebido. Los minutos transcurrieron mientras me estiraba, pareciendo horas, hasta que la pantalla cobró vida con su contestación. Fue un verdadero gusto para mí. Eres un excelente anfitrión y un conversador excepcional. Después de leer las palabras en 2 ocasiones, intenté descifrar algún significado secreto, aunque no tenía certeza sobre lo que pretendía encontrar. A pesar de su modestia y su tono complementario, su intervención fue la última en la conversación. Recibí el mensaje siguiente antes de que pudiera contestar. Si en algún momento estás disponible, me encantaría seguir hablando juntos. Quisiera conocer más de lo que tienes para decir. Observé el escenario, sintiendo cómo el significado de sus palabras se entrelazaba. Al principio, tuve la urgencia de eliminarlo, de deshacerme de una curiosidad innecesaria o de un modesto discurso, pero una parte de mí que se había sentido tan invisible recientemente atrajo la atención como si fuera un salvavidas. Por supuesto, esa idea parece adecuada. Contesté antes de que lograra asimilarlo. Respondió con prontitud. Mañana al atardecer, tengo planeado encontrarnos en un café apacible cercano al parque para poder conversar sin distracciones. Tuve dudas. Sentía que al conocerlo estaba traspasando una frontera que dudaba si quería explorar. Sin embargo, la atracción de ser observado, realmente observado, resultaba irresistible. Mientras redactaba, mañana tengo que trabajar, así que nos vemos mañana. El café resultaba acogedor, con una tenue iluminación y el agradable perfume del café recién hecho que se esparcía por el ambiente. Cuando llegué, Edward ya se encontraba sentado en una mesa cercana, con una taza de café expreso frente a él y un periódico abierto a un lado. Mientras me acercaba, pude ver su sonrisa cálida y acogedora. Al ofrecerme una silla, mencionó que soy una persona que siempre llega a tiempo. Una sonrisa se dibuja en su rostro mientras tomo asiento, sintiendo como mi corazón comienza a latir más rápido. Hice el intento. El diálogo comenzó de manera inocente. Charlamos acerca de las condiciones meteorológicas, la última novedad y breves historias de la velada previa. Sin embargo, a medida que transcurría el tiempo, el ambiente varió. Edward se aproximó ligeramente. Cuando le hice preguntas de índole personal, sus ojos se posaron en los míos y se mantuvieron cerrados. ¿Cuál fue el motivo que te llevó a enamorarte de Alex? Le cuestioné con su tono de voz suave pero firme. La interrogante me sorprendió como si ya la hubiera formulado antes, y dudé antes de dar una respuesta. Me hizo experimentar una sensación de plenitud. Le comenté que las palabras fluían con mayor armonía de la deseada. En aquel instante, su amabilidad y vitalidad eran tan notables que parecía que nos sorprendía. Con una mirada reflexiva, Edward dejó escapar un grito. En este momento, la importancia de su interrogante flotaba en el ambiente. Bajé la mirada hacia mi taza de café, sin saber muy bien qué contestar.
Reconocí que las circunstancias habían cambiado. La existencia avanza, me imagino. Expresó con calma que era algo normal. Sin embargo, esto no implica que te desorientes durante la tarea. Me observé a través de sus ojos. La mirada que tenía me dejó sin aliento. En un instante, el bullicio del café desapareció y parecía que éramos los únicos en toda la tierra. Entiendo la razón por la que Alex se enamoró de ti, expresó. Su tono se desvaneció a un nivel más próximo. Llevas contigo esa fuerza. Tiene propiedades magnéticas. Sentí el calor subir por mis brazos mientras intentaba agilizar mis pensamientos al mirarme. Debes expresar eso. Asintió con la cabeza, confirmando la veracidad de la afirmación. Las risas y anécdotas compartidas eclipsaron el resto de la charla. Al momento de abandonar el café, era imposible ignorar la complicidad que se intensificaba entre nosotros. Mientras nos encontrábamos junto a la entrada, la mirada de Edward se tornó grave. Expresó su agradecimiento por haberle conocido. Hace mucho que no disfrutaba de una charla como esta. Reconocí también que apenas se podía escuchar mi voz. Mostró dudas, con su mano extendida en mi dirección como si considerara acercarse, aunque finalmente desistió. Tal vez podríamos repetir esta experiencia en el futuro. Mis lágrimas caían mientras sentía los latidos de mi corazón en la zona de la cintura. Durante mi salida, desearía percibir un ambiente más denso, impregnado con la carga de lo acontecido. Me convencí de que se trataba simplemente de un encuentro amistoso, aunque en el fondo, sabía la verdad. Algo se había modificado y no estaba seguro de poder frenarlo o si realmente deseaba hacerlo, pero desconocía por completo lo que el futuro aún le deparaba. Los días previos a nuestro próximo encuentro rebosaban de una emoción abrumadora que resultaba inmovilizante. Mientras me dedicaba a las labores cotidianas como el lavado de ropa, las responsabilidades domésticas y la planificación de la cena, mi pensamiento estaba en otra parte. Continuaba reviviendo instantes del café, recordando cómo Edward me miraba, la ternura de sus palabras y la leve conexión que parecía surgir entre los dos. No solo se quedó conmigo la charla, sino también la forma en que me hizo sentir. Reconocido, atendido, valioso. Al proponer Edward un nuevo encuentro en su hogar, no dudé en aceptar. Resultó inevitable, como la extensión de algo que apenas habíamos comenzado a descubrir. Entre nosotros existía una conexión inesperada, una fuerza que ninguno de los dos parecía capaz o dispuesto a desafiar. El trayecto hacia su hogar estuvo lleno de nerviosismo y emoción. Mis ideas se desataron con diversas opciones, con interrogantes que no estaba seguro de desear contestar. Después de subir al camión, permanecí sentado un instante, sujetando el volante con mis manos mientras observaba la emblemática casa. Siempre fue un sitio acogedor y cálido, pero en esta ocasión, la atmósfera parecía haber cambiado. El ambiente se percibía más denso, como si escondiera misterios en su interior. Edward no tardó en abrir la puerta después de haberlo alcanzado. La suavidad de su expresión contrastaba con un matiz cálido que no lograba identificar claramente. ¿Podrías hablarme sobre técnicas para reducir el estrés? ¿Previsión de eventos futuros? Comencé a pensar que habías reconsiderado tu decisión. Expresó. La sonrisa de sus labios provocó que mi corazón se acelerara. Necesitaba un instante para recomponerme. Reconocí, mostrando una sonrisa nerviosa. Al pasar a mi lado para acercarse, al cruzar el umbral, percibí el conocido aroma de cédula y algo ligeramente picante. Mi intestino grueso fue limpiado por él. Experimenté una sensación reconfortante y a la vez perturbadora. Mientras recorríamos la casa, nos dedicó unas palabras amables en un tono sereno y acogedor. En aquella ocasión, los dos nos aproximamos, fingiendo que se trataba simplemente de una visita más, ignorando la conexión que existía entre nosotros. Al llegar a la cocina, señaló hacia la barra. «Tómese asiento», indicó. «Voy a preparar una taza de café». Cumplí con la orden y me dejé caer en uno de los taburetes altos mientras recorría la cocina. El espacio brillaba con la resplandeciente luz de la soledad. La luz se desliza por las ventanas y se proyecta en las superficies brillantes. Experimenté una sensación de cercanía que me envolvió por completo.
¿Todavía lo consumes con crema y sin añadir azúcar? Consulté acerca de su espalda. ¿Recuerdas? Imposible borrar de la memoria. Simplemente le mencioné, su tono transmitía una carga que no podía pasar por alto. Al colocar un vaso caliente frente a mí, nuestros dedos se difuminaron por un instante. La sensación era etérea, aunque llena de energía, provocando un escalofrío que me costó contener. Envolví mis manos alrededor del vaso, no tanto para tranquilizarme como para distraerme y evitar su mirada. Finalmente, reconocí de forma extraña, al romper el silencio. ¿De qué manera sientes su ausencia? Su tono era delicado, me incitaba a sincerarme. Dudé un momento, tratando de encontrar las expresiones adecuadas. Como si estuviéramos transitando un sendero estrecho, uno que seguramente no deberíamos estar recorriendo. Edward se opuso, con la mirada fija en mí. Tras un breve instante, expresó, no lo estás haciendo mal. Entonces, ¿eso implica que es algo que no debemos investigar? La sinceridad de esa persona me sorprendió tanto que me dejó sin palabras, y durante un instante lo único que pude hacer fue observarla. La pregunta que planteó se convirtió en un peso entre nosotros, difícil de ignorar y contundente. Expresé mi desconocimiento a viva voz, aunque me resulta imposible moverme. Una mueca desagradable se formó en sus labios, sin llegar a reflejarse en sus ojos. Yo tampoco. La atmósfera entre nosotros se hizo más densa, impregnada de sentimientos y una tensión inesperada que resultaba imposible pasar por alto. Tomé mi café a pesar de que no pude saborearlo. Tenía la mente completamente centrada en el hombre que se encontraba a escasos metros de distancia. Edward rompió el silencio al afirmar que nunca había hecho la pregunta. ¿Cuál fue el motivo principal que te atrajo hacia Alex en un principio? La pregunta me sorprendió y necesité un instante para reflexionar antes de dar una respuesta. En aquel tiempo, él mostraba una personalidad única, carismática, entretenida y rebosante de creatividad. Experimentaba la sensación de tener el mundo a sus pies y anhelaba formar parte de ese universo. Edward lanzó un grito mientras mantenía su mirada en el horizonte. ¿Qué sigue? En este momento, entre lágrimas, me doy cuenta de que tan solo estamos pasando por la vida sin vivirla realmente. Aunque compartimos el mismo espacio, nuestras vidas parecen transcurrir de forma independiente dentro de nuestro hogar. Siempre se encuentra ocupado, constantemente con la mente en otro lado. No tengo presente cuándo fue la última vez que verdaderamente me prestó atención. Mostró un gesto más relajado y luego dirigió su mirada hacia mí. Es importante que te vean y que reconozcan tu valía. No permitas que nadie te haga sentir que careces de valentía. Las palabras que pronunciaba se perdían en el ambiente, cargadas de profundo significado. Lo observé, sintiendo como mi corazón se expandía a medida que aumentaba la inesperada tensión entre los dos. Edward, comencé a avanzar, pero él extendió su mano y me detuvo. De forma apacible, expresó que no era necesario hablar. Quiero que tengas presente que cuentas conmigo si en algún momento requieres ayuda. La honestidad que transmitía con su voz resultaba innegable, lo cual me llevó a creer por un instante en sus palabras. Sentí el calor de su mano junto a la mía, su contacto era enérgico y sólido. Mi instinto me advirtió que me alejara, que marcara el límite antes de que se expandiera aún más. Sin embargo, le resultaba imposible lograrlo. En su lugar, retiré mi mano, manteniendo nuestras manos entrelazadas. La acción resultó diminuta, casi pasó desapercibida, sin embargo, se percibió como algo de gran magnitud. Edward me miraba fijamente, y en ese instante todo se transformó. Él le aseguró que no estaba sola en la situación. Su voz resonaba suavemente como un susurro. El entorno a nuestro alrededor parecía desmoronarse, el suave susurro de las hojas y el lejano canto de los pájaros se fundían en una armonía callada que parecía estar destinada únicamente a nosotros. Mi aliento se hacía más perceptible a medida que su rostro se acercaba cada vez más al mío. No se trataba de prisa ni de caos, sino de un intento, casi sorpresivo, como si se me estuviera brindando cada posibilidad de retirarme. Sin embargo, no lo realicé. Al encontrarse con mis labios, los suyos eran suaves y decididos. Un beso que expresaba anhelo y empatía.
Después de mucho tiempo, experimenté una sensación de plenitud que no había sentido en años. El beso se prolongó, una conexión delicada pero llena de energía que ninguno de los dos quería interrumpir. La mano de Edward se extendió hacia mi rostro, su dedo eliminando con delicadeza mi rastro de lágrimas, provocando una sensación de ternura en mi corazón. Había perdido la sensación de experimentar ese contacto, no por deber o costumbre, sino por el afecto sincero y la pasión. Al separarnos, nuestros alientos se fundieron en el silencio que reinaba entre nosotros. El pelo suyo se mueve suavemente cerca de mí. Buscaba algo en mí con la mirada, algo que no sabía cómo nombrar. Expresó con calma que no debió haber actuado de esa manera. Con tanto regreso y sufrimiento, su voz temblaba. Incliné la cabeza hacia él, con las manos extendidas hacia su dirección. No, también lo deseaba. Sentí como si la admisión fuera una carga que me oprimía el pecho, mientras una nueva pesadilla se instalaba en su sitio. Tomamos asiento en medio de la quietud, la magnitud de lo ocurrido se hizo presente. Era consciente de que nos encontrábamos al borde de un abismo y parecía inalcanzable volver atrás. Los dedos de Edward se separaron alrededor de los míos, como si pudiera percibir la tormenta de ideas en mi cabeza. Expresó que no había sido su propósito. No vine contigo para rebasar límites. Reconozco que elevé la voz, apenas se escuchaba, sin embargo, lo logramos, y en ese momento no había nadie más para hacerlo. La quietud entre nosotros se hizo más denso, aunque no resultaba incómodo. Se encontraba a cargo, repleto de palabras insoportables y emociones que ninguno de nosotros lograba expresar. La tensión entre nosotros era palpable, nos acercaba a pesar de las voces en mi cabeza que pedían detenernos. Edward interrumpió el silencio con su voz serena pero decidida. No te sientes contento en este momento, ¿verdad? La pregunta tuvo un impacto mayor al previsto, lo que me llevó a dirigir mi mirada hacia el puente, sin lograr divisar su mirada. Dudo de si aún tengo presente la sensación de la felicidad. Acepté la verdad. Siento un vacío en todo lo que me rodea. Una vez más, su mano halló la mía y me tomó firmemente. Le recomendó cambiar su estilo de vida. La convicción se perdió en su tono. Realmente mereces algo mejor. Al escuchar los sollozos, mi garganta se conmovió y las lágrimas brotaron de mis ojos. Deseaba justificar, proteger la vida que había edificado junto a Alex, pero las palabras se resistían a salir. Tenía pleno conocimiento de que Edward se encontraba en buen estado. La mujer que solía ser al unirme en matrimonio con Alex, aquella que confiaba en el amor y en las oportunidades, ahora me resulta desconocida. Antes de dar una respuesta, Edward se acercó más, su dedo secando una lágrima que se le había escapado. De forma apacible, le expresó lo maravilloso que era. La intensidad de su voz provocó que mi corazón se quebrara. Si no eres capaz de percibir eso, entonces no eres digno de ello. Las palabras que pronunciaba flotaban en el ambiente, ejerciendo una fuerte presión sobre mí. Me encontré con su mirada, mi determinación cediendo ante la fuerza de su mirada. Nuestra conexión fue innegable, y en esta ocasión, al acercarse, no dudé en responder. En esta ocasión, el beso se tornó más intenso y apremiante. Las manos se desplazaron hacia mi pecho, presionándome con fuerza, reduciendo la distancia hasta que no quedara espacio alguno entre nosotros. Mis brazos se extendieron rodeando su cuello, mis dientes se hundieron en su cabello, como si en ese instante me hubiera sumergido por completo. Cada roce, cada gesto fue experimentado como una liberación, deshaciéndome de los largos años de aislamiento y de la fe que mantenía oculta en mi interior. Al sentir sus labios rozando mi cuello, un suspiro escapó de mis labios y noté como mi determinación se desvanecía aún más. En este momento, no cabía la culpa ni la duda. Solo podía concentrarme en la sensación de vivacidad que experimenté con su contacto, algo que no había sentido en mucho tiempo. ¿Estás completamente convencido?, susurró junto a mi piel, su voz profunda cargada de sentimiento. Derramé lágrimas mientras mis dientes se clavaban en su espalda. Al pronunciar esa única palabra, se desencadenó la apertura de las compuertas del flujo, adentrándonos en la conexión que habíamos creado. No se trataba únicamente de un anhelo, sino de una conexión,
de hallar algo que hemos dejado escapar durante un periodo demasiado extenso. Cada vez que nos besábamos o nos tocábamos, parecía que encajábamos como piezas de un rompecabezas. Lo más increíble fue que aún no había finalizado. La apariencia del mundo exterior se desvanecía, apenas percibía el silencioso murmullo del entorno a mi alrededor. Edward rodeó mis hombros con sus brazos, apretándome con fuerza, como si tuviera miedo de que pudiera huir. La tranquilidad me rodea, sumergiéndome en la realidad de este instante. La forma en que sus manos se separaron con un gesto respetuoso que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. La forma en que sus labios expresaron compromiso sobre mi piel sin necesidad de hablar. Mientras hacía una pausa, su respiración era inestable y su cabello rozaba el mío. Expresó con calma su deseo de que las cosas no parecieran precipitadas. Su tono estaba impregnado de un matiz casi melódico. No deseo que te lamentes de esta decisión. Al llegar, tapé su rostro con mis manos y lo obligué a encontrarse con mi mirada. No tengo intención de hacerlo. Mi voz, temblorosa pero firme, resonaba en gritos. No tengo intención de hacerlo. La fragilidad en su mirada resultaba impactante, contrastando notablemente con la seguridad que solía mostrar el hombre. Parecía que se habían desvanecido todas las apariencias, dejando las emociones extrañas que ninguno de nosotros se atrevía a mencionar. Recibí otro beso suyo, esta vez más pausado, sus labios rozando los míos con una intensidad apasionada que me dejó sin aliento. Cada caricia, cada gesto de afecto fue intencional, como si estuviera dedicando cada parte de mi ser a permanecer en su recuerdo. Mientras mis manos descendían, percibía el latido de su corazón bajo mis palmas. Recordaba claramente que ese instante era verdadero, que los dos estábamos presentes, eligiendo esto a pesar de todas las advertencias en contra. El sol descendió en el firmamento, proyectando un resplandor dorado a través del pozo y convirtiendo el agua en un espejo de luminosidad. El ambiente se volvió denso con la carga de las palabras inocentes, sin embargo, ninguno de nosotros se animó a interrumpir la quietud. Ambos parecíamos comprender que las palabras solo podrían hacer añicos la delicada burbuja que habíamos formado. Edward acercaba sus manos a mis brazos, trazando bellos diseños con sus dedos que hacían vibrar mi espalda. Su voz apenas susurró, «Luces tan bella». Nunca he mencionado eso a ti, en mi opinión. La palabra que pronunciaste resonó profundamente en mi interior, provocando que lágrimas brotaran de mis ojos. No se trató únicamente de recibir un aplauso, sino de la forma en que lo expresaba, como si estuviera sopesando un pensamiento durante más tiempo del que estaba dispuesto a reconocer. Comencé a hablar, pero mi voz temblorosa por la emoción me inquietaba. Con un grito de afirmación, presionó un dedo contra mis labios. No es necesario que hables. Por un instante, me sumergí en la cadencia de su respiración, en cómo su contacto parecía ser tanto una interrogante como una contestación. Mis dedos se deslizaron por su cabello, entre los mechones, mientras lo atraía hacia mí. El siguiente beso se caracterizaba por su distinción, no era apresurado ni ansioso, sino que estaba impregnado de una intensidad callada que resultaba innegable. El entorno que nos rodeaba parecía congelarse, el tiempo se dilataba y se desplegaba sobre sí mismo mientras nos entregábamos a la conexión que existía entre nosotros. Con seguridad, sus manos recorrían mi piel trazando senderos que despertaron en mí una sensación de vitalidad que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Cada vez que nos besábamos o nos tocábamos, era como si estuviéramos haciendo una promesa, expresando sin palabras algo que ninguno de los dos se animaba a mencionar. Al quitarlo por fin, su respiración se aceleró y sus ojos me miraron fijamente, como si quisiera descifrar mis pensamientos. Inquirió con voz suave y llena de inquietud si todo estaba en orden. No pude contener las lágrimas al no poder expresar con palabras la mezcla de emociones que me invadía. En su lugar, me incliné hacia adelante, apoyando mi frente en la suya y permitiendo que el silencio se expresara en mi lugar. Una sonrisa se dibujó en su rostro, un gesto amable que provocó un cálido sentimiento en mi corazón y apartó con delicadeza un mechón de cabello de mi rostro. Con tranquilidad expresó, «Deberías experimentar estas emociones. Jamás permitas que alguien te convenza de lo contrario».
Las palabras que pronunció quedaron suspendidas en el ambiente, como si una sonrisa amable me envolviera en un cálido abrazo. Después de mucho tiempo, experimenté una sensación de ser comprendido, verdaderamente comprendido, y la emoción que me invadió fue intensa y a la vez aterradora. Al ponerse el sol y teñir el cielo con tonos anaranjados y rojizos, permanecimos abrazados, mientras el resto del mundo se desvanecía a lo lejos. Ese instante quedó grabado en mi mente para siempre, como un breve recuerdo que perduraría a pesar de las circunstancias que nos rodearon. En este momento, prefiero disfrutar de la alegría que me brinda su contacto, de cómo su mera existencia hace que el universo parezca un poco menos solitario. El porvenir podía aguardar. En este instante, lo único relevante éramos nosotros. Mientras el sol se escondía, el ambiente se tornó cálido y nos encontramos rodeados por un manto de estrellas en el cielo. Edward mantenía sus brazos alrededor de mí, su respiración constante creando un contraste con el torbellino en mi cabeza. La carga de nuestras acciones perduró, aunque no resultaba agobiante. Se asemejaba al reflejo de algo profundo, algo indescriptible para mí. Durante un extenso periodo, ninguno de nosotros pronunció palabra alguna. Durante la noche, los sonidos se colaron en el silencio que reinaba entre nosotros. El agradable sonido de las hojas, el canto de un dosel arbóreo, el suelo mojado chocando contra el mar. El cosmos parecía haberse confabulado para regalarnos ese instante único y perfecto, ajeno a las complicaciones del mundo exterior. Por último, Edward experimentó un cambio, moviendo suavemente los dedos en círculos sobre mi espalda. Su voz mostró dudas al sugerir la posibilidad de volver atrás. Derramé lágrimas, pero ninguno de nosotros tomó la iniciativa de permanecer. Sentí como si no pudiera abandonar esta burbuja, regresar a la vida real era algo inalcanzable. Prefiero que esto no llegue a su fin. Reconozco que mi voz soltó un grito. Edward extendió la mano y giró la cabeza hacia mí para poder mirarme. No es necesario, susurró con calma, no del todo. Me topé con su mirada, indagando en lo más hondo de su mirada en busca de soluciones. Sin embargo, mencioné que la carga de la realidad está aumentando nuevamente. Lo que sea esta cosa, no tiene cabida más allá de este instante. Derramó lágrimas mientras su brazo se aproximaba reflexionando sobre mis expresiones. Después de un breve silencio, expresó que no era necesario que las cosas fueran de esa manera. Juntos podemos conseguirlo. Las palabras que dijo me impactaron profundamente. Tanto la esperanza como la desesperación son sentimientos que se experimentan de manera similar. Edward, esto va más allá de nuestra relación. Expresé que mi voz se aproximaba cargada de melancolía. Existe una gran amenaza, numerosas personas corren el riesgo de resultar lesionadas. Con voz segura y encantadora, expresó, lo sé. No es necesario tomar una decisión en este preciso momento. Prefiero que esto no vuelva a suceder en el futuro. La vulnerabilidad que mostró me tomó por sorpresa y me dejó sin palabras por un instante. Al llegar a la puerta, mis dedos se engancharon en su picaporte. Yo tampoco reconocí mi voz potente. El regreso al hogar transcurría en calma, con el peso de nuestros pensamientos sorpresivos ocupando el silencio entre ambos. Edward mantenía las manos en el volante, observando la carretera, pero poco a poco notaba que me sorprendía mirándome de reojo. Cada vez que nos cruzábamos la mirada, parecía surgir una interrogante a la que me resultaba difícil encontrar una respuesta adecuada. Al ingresar a la autopista, nos recibió la cálida luminosidad proveniente de la puerta. Un intenso recordatorio de la existencia a la que regresábamos. Edward detuvo el vehículo, pero permaneció inmóvil sin salir. En cambio, su gesto enigmático volvió a captar mi atención. ¿Te encuentras bien? Le cuestioné con una voz decidida pero dulce, mostrando mi inquietud. He dudado, mis manos se alargaban hacia mi brazo. No estoy seguro, confesé, pero siento que requiero algo de tiempo para descubrir algunas cosas. El hombre alzó la voz y me observó fijamente un instante más antes de acercarse, rodeando mi mano con la suya. Expresó que podía tomarse todo el tiempo que hiciera falta. Puedes contar conmigo si me necesitas. La honestidad con la que hablaba me impactó profundamente. Lancé un grito,
sin poder articular palabra. Al bajar del coche, percibí su mirada fija en mí, una tranquilizadora señal de que no estaba sola, a pesar de mi sensación de soledad. En el interior de la vivienda, el silencio resultaba incómodo. Cambié de residencia dentro del entorno conocido. Mi mente es como un torbellino de sentimientos encontrados. A pesar de que todo lucía igual, nada se experimentaba de la misma manera. El peso de los eventos recientes me oprimía, sin embargo, en mi interior surgía una extraña sensación de lucidez. Desde la ventana, observaba el jardín en penumbra. La memoria de Edward perduró, un recuerdo melancólico de nuestra vivencia juntos. Era negativo, lo tenía claro, pero también resultaba más auténtico que lo experimentado en mucho tiempo. Permaneciendo en ese lugar, me percaté de que no podía continuar evitando la verdad acerca de mi hogar, de mi persona y de mis deseos. Tenía que afrontar de lleno lo que ocurriera a continuación. A pesar de la incertidumbre del camino por delante, algo se destacaba con claridad. No lograba recuperar su forma anterior. Ni en este momento ni en ningún otro momento. Transcurrieron los días posteriores en una extraña combinación. Cada instante transcurría velozmente y al mismo tiempo de manera desesperadamente pausada. La vivienda bullía con sus quehaceres cotidianos, platos por preparar, ropa por lavar, y llamadas telefónicas por contestar. Sin embargo, en el fondo, experimentaba la sensación de estar transitando entre la realidad y la fantasía, como si estuviera inmerso en un sueño o quizás una pesadilla. Cada cuarto resonaba con memorias de aquella velada. Cada pausa repleta de expresiones puras. Al principio, Edward y yo preferimos no quedarnos a solas. De esa manera, era más confiable. Al encontrarnos en diferentes momentos, parecía que aún existía un lazo invisible que nos unía, estrechando poco a poco los límites de mi percepción. Una mirada que se prolongó en exceso, un roce brusco de su mano al pasar, una interrogante inesperada reflejada en sus ojos a la que no estaba preparado para contestar. No sabía si prefería alejarme de él o acercarme a él. Esa noche, mientras fregaba los platos en el fregadero de la cocina, percibí su presencia al entrar en la habitación. Al principio, guardó silencio y simplemente permaneció presente, su aura imponente llenaba la habitación. Observé fijamente el agua burbujeante, escuchando el constante choque de platos en el fregadero. El sonido único. ¿Cómo te encuentras? Al final, le cuestioné con su tono de voz delicado. Tomé asiento debajo del recipiente que sostenía, permitiendo que el líquido alcanzara su punto de ebullición entre mis manos. No tengo idea, expresé claramente que no me iba a confrontar con él. Estoy haciendo el esfuerzo. Avanzó hacia allí, caminando despacio y con determinación. He estado reflexionando sobre tus palabras. Comenzó con un tono sorprendente. Principalmente. Decidí cerrar los ojos, envolviéndome en lo que tenía ante mí. ¿Y qué sucede? Tras un breve silencio, expresó, parece que te encuentras en buen estado. Acerca de lo difícil que resulta esta situación. Acerca de lo que se encuentra en riesgo. Al regresar, me sequé las manos con un paño de cocina al cruzar mi mirada con la suya. La combinación de tristeza y determinación en su rostro me impactó en lo más hondo de mi ser. Sin embargo, soy consciente de que no puedo hacer como si no hubiera ocurrido. La actividad siguió adelante. Es imposible para mí no prestar atención a mis emociones. Las palabras que pronunció me impactaron profundamente, y evité su mirada. Edward. Tengo dudas sobre si soy capaz de lograrlo. Se aproximó, su voz descendiendo hasta convertirse en un grito. ¿Cuál es la mejor acción a tomar en esta situación? Mencioné esto de manera imprecisa durante nuestra conversación. Me siento estancado y no logro progresar. Me siento confundida sobre cómo dirigirle la mirada. Mi voz se quebró, y Edward se acercó a mí, colocando suavemente las manos en mi espalda. No estás sola en esta situación, afirmó con determinación. Mis emociones se conectan con las tuyas. Reconozco que resulta difícil, negativo y complicado, pero no puedo marcharme sin más. Las palabras que pronunció flotaban en el ambiente, cargadas de sinceridad. Lo observé detenidamente, buscando en su rostro alguna señal que intuía que no encontraría.
Expresé mi desconcierto al no saber cómo actuar. Él afirmó que tampoco lo hizo. Y una sonrisa radiante se dibujó en su rostro. Sin embargo, estoy consciente de que no me arrepiento. En absoluto. Mis ojos se llenaron de lágrimas, me llevé las manos a la cabeza, sintiendo más dolor en mi interior que en él. ¿De qué manera hemos arribado a este lugar? Con voz suave, expresó su incertidumbre mientras sujetaba mi cebo con su dedo. Sin embargo, en este momento nos encontramos aquí y debemos averiguar su significado. Durante un instante, nos encontramos solos, sintiendo como el mundo se reducía a nuestra presencia. Experimenté la presión de su contacto, el calor de su aliento y la firme confirmación en su mirada. Después de varios días, decidí permitirme tener la esperanza de que, aunque fuera por un instante fugaz, pudiéramos hallar una salida a esta situación. Sin embargo, en ese instante se escuchó el chirrido de la puerta principal al abrirse, interrumpiendo el momento, y nos alejamos como si nos hubiéramos quemado. El tono de mi esposo resonó desde la entrada, lleno de alegría y sorpresa, mientras las barreras de la cotidianidad se desmoronaban. Edward me lanzó una rápida mirada final antes de abandonar la cocina, dejándome a solas con mis reflexiones. Al volver al destino, mis manos se extendieron. Ahora siento el agua tibia golpeando mi piel. Una vez más, sentí el peso de nuestras acciones pasadas y de nuestra identidad sobre mí. Desconocía el destino de este sendero, o si en realidad conduciría a algún lugar. Sin embargo, algo era seguro, todo cambiaría para siempre. Resulta curioso cómo la vida sigue su curso, aun cuando parece que todo se ha detenido. Los días pasaron y cada instante desde aquella noche con Edward parecía llevar consigo el peso de un secreto abrumador. Transité mis días como si estuviera en piloto automático, como un espectro en mi propia existencia, ajeno a una realidad que ahora me resulta desconocida en su totalidad. En su hogar, Alex se mantuvo en un estado de inconsciencia desesperante. Casi despiadada resultaba su falta de atención, teñida de sarcasmo. Siguió mostrándome una sonrisa serena, como de costumbre, y me preguntó por mi día como si todo siguiera igual. Sin embargo, todo había sufrido una transformación. Experimentó un cambio. Después de ese momento en la cocina, Edward y yo nos comunicamos menos. Se estableció un pacto sin palabras, una sorprendente aceptación de que lo que había iniciado entre nosotros no podía seguir adelante. De ninguna manera. Me aseguré de no permanecer en una sola habitación durante mucho tiempo, y así lo hice. Aunque no estaba presente, su presencia se hacía notar en todas partes. En su tono de voz, el desagradable aroma de su intestino que persistía en el ambiente, la forma en que su mirada se había fijado intensamente en ese instante previo a nuestra separación. Sentía una gran vergüenza. No solo experimentaba vergüenza por mis acciones hacia mi esposo, sino también por la forma en que aún reflexionaba sobre Edward. La forma en que distribuía cada golpe, cada expresión callada, cada instante capturado en mi memoria, era como una melodía preferida que no cesaba de resonar. Sin embargo, durante las noches calladas, cuando reinaba la calma en el hogar y mis reflexiones cobraban intensidad, me sorprendí poniendo en duda todo. ¿La vergüenza fue lo que me impidió dormir? ¿O acaso hubo algo adicional? ¿Podría sugerir algo con un tono más sombrío? ¿Hay algo más egoísta? No podía expresar mis pensamientos con mayor claridad. Su única certeza era que ya no era la misma persona que era antes de que todo esto comenzara. En ciertos instantes estuve a punto de confesarle a mi esposo, cuando la carga de todo esto se tornó demasiado pesada para cargar por mi cuenta. ¿Qué podría resolver cada vez que me detiene? La herencia no alteraría lo que había logrado, ni borraría las emociones que todavía no he logrado comprender del todo, ni siquiera para mí. Edward se quedó un tiempo en su casa, explorándola y generando un vacío en su ausencia que resultó tan imprescindible como inevitable. Me convencí de que era lo más conveniente, los dos requeríamos tiempo para sanar y averiguar qué ocurriría después. Sin embargo, en lo más hondo, era consciente de que la situación no era tan simple. La relación que habíamos forjado, a pesar de las dificultades, había creado un vínculo indeleble. Marcos como ese perduran en la memoria por mucho tiempo. Una noche, algunas semanas más tarde,
Me hallé sentado en el suelo, sosteniendo una copa de vino, observando cómo el sol se ocultaba detrás del horizonte. La brisa era suave, una noche estival perfecta para compartir risas con seres queridos en lugar de sumirse en la soledad. Recordé a Edward y su voz en aquella noche, expresando que no lamentaba ninguna experiencia vivida. Mi equivoque. Intenté resolver la cuestión repetidamente, pero la solución siempre se mantuvo en la penumbra. Una parte de mí ansiaba expresarse a voz en grito, anhelando todo y eliminar el desorden que había invadido mi existencia. Sin embargo, una parte de mí, la primera parte, sentía temor de aceptarlo. Lo perseguía. Continuaba siguiendo la forma en la que me había devuelto la sensación de estar vivo, ser reconocido y comprendido de una manera que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Mis lágrimas caían mientras volvía mi rostro hacia arriba para contemplar cómo poco a poco las estrellas iban surgiendo en el cielo. Puede ser que no hubiera una solución. Tal vez jamás habría ocurrido. Mi conocimiento se limitaba a la imposibilidad de continuar con esa existencia, en la que me encontraba aprisionado entre dos realidades, dos facetas de mi ser. Buscaba una forma de seguir avanzando, de alguna manera. Mientras permanecía en la penumbra, escuchando el canto de los grillos que invadía el silencio, me comprometí conmigo mismo. Recordar era imprescindible, ya que avanzar era la única opción disponible. Afrontar cada día tal como se presente y explorar la persona que se deseaba ser al final del camino. Tal vez implicaría volver a organizar mi boda. Tal vez implicaría comenzar desde cero. O tal vez tendría un significado completamente distinto. Sin embargo, en ese instante solo podía concentrarse en inhalar y exhalar, paso a paso. ¿Cuál es tu opinión acerca de esta situación? ¿Fue incorrecta mi acción? ¿Sería conveniente que lo deje de realizar? ¿Sería conveniente comunicarle a Alex? No tengo idea. Necesito tu ayuda, por favor.